Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Hoy, domingo, a estas horitas prontito, son las 9 de la mañana, os vamos a presentar otro nueva tertulia y otro nuevo programa de Café de Economía. En esta ocasión participarán con nosotros nuestros contertulios habituales. Por un lado estará Alicia García, como sabéis, es portavoz de Asuntos Sociales en el Congreso. Estará Miguel Ángel Paniagua, que ayer ya le visteis en Diálogos en Libertad y hoy participa también en Café de Economía, y os recuerdo que es portavoz adjunto de Economía y Hacienda y también portavoz del Tribunal de Cuentas, y también tenemos a José Vicente Mari, portavoz de Presupuestos en el Senado. Y hoy contamos también con una persona que os resultará conocida. Os resultará conocida por varias cosas. La primera, porque ha participado varias veces en Café de Economía y le hemos vuelto a llamar y se convierte desde hoy en un contertulio más o menos habitual de Café de Economía. Estoy hablando de Pedro Muñoz Abrasi, que es uno de los diputados con más tiempo en los escaños del Partido Popular en la Asamblea de Madrid y un gran especialista en el tipo de temas que vamos a tocar. Y entre otras cosas, ¿por qué está Pedro con nosotros hoy? Pues porque Madrid es una de las regiones españolas y quizás la única que ha renunciado a parte de sus impuestos autonómicos en pro del beneficio fiscal de sus ciudadanos para que de una u otra manera puedan salir de la crisis. Y alguna sorpresa nos tienen por ahí Madrid preparada, porque según ha dicho el pasado jueves la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, la movida va a ser una tontería comparada con lo que tiene preparado. Pero nosotros hoy, este domingo en Café de Economía, vamos a hablar de nada más y nada menos de que si es necesario o no llevar a cabo en España una reforma fiscal. Y muy especialmente también nos vamos a fijar, y les mandamos un saludo tremendamente cariñoso, en la situación fiscal que se pueden encontrar esos españoles que han sufrido una importante desgracia, como es el caso de los habitantes de la isla de La Palma, a los que les mandamos un gran abrazo, y yo particularmente con mucho cariño y sentimiento, porque parte de mi familia es canaria y me uno con ellos a ese dolor y a esa tristeza que les supone esa erupción del volcán que tanto daño está haciendo. Buenos días a todos. Miguel Ángel y Alicia, por favor, el micrófono. Buenos días a todos. Vamos a ver, ¿qué os parece? ¿Es necesario o no en España, en la situación que estamos, una reforma fiscal? ¿Quién empieza? Yo mismo, si queréis. Venga. No tengo problema. Pues sí, porque hay varias razones, ¿no? Primero, porque tenemos una economía sumergida demasiado grande en este país desde hace ya muchos años, y eso es siempre como es resultado de una
de una legislación tributaria errónea, ¿no? No estamos bien, no estamos haciendo bien nuestra labor legislativa en materia de impuestos y eso hace que se genere mucha economía sumergida. Ese es uno de los principales problemas. En segundo lugar, porque ahora mismo no se está utilizando los impuestos, en algunos casos, sobre todo cuando gobierna la izquierda, desde un punto de vista como herramienta de política fiscal, sino como herramienta ideológica, algo que tenemos que parar de una manera o de otra. Después también porque llevamos muchas reformas, pequeñas reformas fiscales desde hace ya 2 décadas y eso está generando que haya muchísima ignorancia fiscal, que haya demasiada complejidad fiscal en muchísimos de nuestros impuestos, de nuestras figuras tributarias, que necesitamos un poco aclarar, simplificar, para que la gestión de todos los ciudadanos y de todas nuestras empresas sea mucho más sencilla. Yo creo que esas 3 razones hacen necesaria una reforma fiscal. Desde el punto de vista de esa reforma fiscal, José Vicente, tú, por ejemplo, el pasado martes, llevaste a cabo una interpelación a tu querida amiga María Jesús Montero, que tú calificas como engaños Montero, por el hecho de lo que estaba haciendo con el régimen fiscal de Baleares. ¿Es necesario también, desde el punto de vista fiscal, de una vez que se regule cómo se tienen que financiar las comunidades autónomas, qué dinero tienen que recibir, sean de un signo u otro político, según las necesidades que tenga y el número de habitantes? Es importante esa reforma fiscal porque de una u otra forma las actuaciones del gobierno, en este caso, o de los gobiernos, pueden hacer daño a las necesidades de la población. Es importante una reforma fiscal por los motivos que ha explicado Miguel Ángel, ¿no? Y también porque al final los impuestos lo que financian son las políticas públicas y lo que hay que hacer es tener suficiencia de ingresos para financiar las políticas públicas que quieres desarrollar, ¿no? Y en ese sentido, las administraciones públicas, nuestro país es complejo, ¿no? Tenemos un sistema autonómico, tenemos, en ese sentido de financiar las políticas públicas y que los impuestos financian las políticas públicas, pues tenemos un sistema de financiación de comunidades autónomas de régimen común, pero tenemos también 2 concertados, luego tenemos zonas francas en muchos puertos de nuestro país que tienen sus especialidades fiscales, el régimen fiscal canario, la tributación diversa al 50% en Ceuta y Melilla. Es decir que todo eso configura una realidad compleja de nuestro país desde el punto de vista fiscal y financiero. Hay que hacer una reforma fiscal para que los tributos sean los que tienen que ser y adecuar determinadas figuras impositivas, y hay que hacer una reforma fiscal para que tengamos recursos suficientes para financiar las políticas públicas. Pero aquí incide también, y tú lo apuntabas, una determinada concepción de política económica, ¿no? Oiga, yo necesito los impuestos para dar determinados servicios públicos y nada más. Y algunos necesitan los impuestos para financiar servicios públicos y para financiar chiringuitos y para financiar todo lo que haya, ¿no? Y es evidente que aquí hay una discrepancia ideológica, ¿no? Nosotros creemos que con impuestos bajos se genera mayor crecimiento, se genera mayor empleo, mayor bienestar, y en cambio el Partido Socialista cree que no tiene nunca límite, ¿no? No tiene una percepción relativa de dónde está el límite hasta que suben los impuestos. De hecho, y acabo con esto, en la crisis Sánchez afirmó que no subiremos impuestos hasta que se produzca la recuperación. Sin embargo, los subió todos, tocó más de 11 figuras tributarias en los presupuestos. Y lo que viene, pero por cierto, José Vicente, claro. y como anécdota, qué curioso que cuando hiciste la interpelación este pasado martes en el Senado, resulta que doña María Jesús Montero, que fue consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, que seguramente coincidiría contigo en el Consejo de Política Fiscal de España, resulta que no te conocía. ¿Qué pasa? ¿Que te tiene manía o no le gusta que le llames engaños Montero?
Que le llamen Gañas Montero, pero evidentemente yo coincido con ella en el Consejo de Política Fiscal y Financiera como consejero de Hacienda de Baleares y bueno, pues yo creo que Andalucía ha salido ganando mucho con el consejero que tiene ahora. Tener a Juan Bravo a la señora María Jesús Montero es como del agua al vino, ¿no? Por eso te digo, o sea que ahí sí que la conocíamos todos. Y yo ya me di cuenta de lo de los engaños, ¿no? Por eso pues, responde a eso. Y Alicia, hay un aspecto importante en la política cuando hay una fiscalidad adecuada y es el hecho de que una de las actividades tuyas, que es ser portavoz de asuntos sociales, pues resulta fácil porque se distribuyen bien los recursos, se crean las ayudas necesarias a la dependencia, se generan recursos para hacer residencias de ancianos y otro tipo de cosas. Ahora tenemos un hecho muy grave en España como es ese desgraciado hecho de lo que ha ocurrido en Canarias y un gobierno que tiene una buena política fiscal pues puede acudir rápidamente para ayudar a los, en este caso, afectados, pero veremos a ver qué sucede con lo de Canarias. ¿Tú crees que es necesaria una buena reforma fiscal en España y que el hecho de tener una buena reforma fiscal ayuda más a los ciudadanos desde el punto de vista de que no sean atracados, sino que se les cobre según lo que precisa el Estado, pero dejando vivir a la gente? Bueno, a ver, yo lo primero es que creo y quiero poner una guinda, porque en abril de este año creo que la amiga de José Vicente pues constituyó una comisión de sabios precisamente para diseñar un sistema tributario nuevo. Yo no sé si se sabe algo de esa comisión de sabios, pero poco se sabe, ¿no? Yo, claro que es necesario hacer una reforma fiscal, pero no la reforma fiscal que está planteando el irresponsable de Pedro Sánchez o la sectaria de Yolanda Díaz. Entonces, ¿es necesaria? Sí, pero no para recaudar más, no para castigar más a las familias. Yo creo, y soy portavoz de derechos sociales, y creo que se puede compatibilizar perfectamente una política de bajos impuestos con unos buenos servicios públicos esenciales, porque he sido consejera en Castilla y León, una comunidad autónoma con bajos impuestos, no tan bajos como los de Madrid, pero bajos impuestos, con unos grandes beneficios fiscales en forma de exenciones y deducciones para las familias y una comunidad autónoma puntera en el desarrollo de los servicios sociales, en la ley de dependencia y los mejores en el informe PISA que evalúa la educación, con las singularidades que tiene Castilla y León. Por tanto, una reforma fiscal sí, pero no la que propone el Partido Socialista, Pedro Sánchez, con Podemos, porque, bueno, en principio también se tienen que aclarar entre ellos, que ese es otro debate que seguro que sacas, Eugenio, porque, seguro. En fin, hay una división clara entre lo que uno quiere y el otro quiere, que al final será moneda de cambio en los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Y seguro, y vamos Eugenio, voy a terminar de presentar a Pedro y intervienes ahora. Vale. Voy a presentar a Pedro Muñoz Ambrosi, que como decía, es uno de los diputados que más experiencia tiene en la Asamblea de Madrid. Y yo le pregunto, ¿qué hacéis en Madrid que resulta que renunciáis a todos los impuestos que corresponden a la comunidad autónoma y hacéis que Madrid se convierta en un desahogo para sus habitantes desde el punto de vista del atraco fiscal? Y por otra parte, Laschetti, el consejero de Hacienda de Madrid, ha dicho hace pocos días que Madrid pues, va a ser absolutamente desconocida, y también la presidenta ha dicho que la movilidad en Madrid se va a quedar pequeña desde el punto de vista de lo que va a ser Madrid en un futuro. Pedro, explícanos el secreto porque queremos oírlo. Bueno, yo creo que no tenemos ninguna fórmula mágica, simplemente es aplicar el sentido común y lo que hemos defendido siempre desde el Partido Popular a nivel español en nuestro país y en la Comunidad Autónoma de Madrid. Nosotros llevamos 17 o 18 años bajando impuestos y nos ha dado buen resultado, pero por algo muy sencillo. Es decir, cuando hablaba Miguel Ángel, José Vicente y Alicia de los errores del Partido Socialista con el sistema tributario, es porque ellos consideran que el tener ahora mismo una presión fiscal por debajo de la media de la Unión Europea, es decir, recaudamos menos en relación a nuestra riqueza, es como consecuencia de que tenemos impuestos bajos.
y están profundamente equivocados. Como decía Miguel Ángel, el gran problema de nuestro sistema tributario son dos fundamentalmente. Primero, que tenemos una renta per cápita más baja que la media europea y, por lo tanto, con un sistema fiscal en el que el IRPF, que es progresivo, tiene un peso fundamental en el conjunto del sistema, pues lógicamente, si tenemos una renta más baja, la recaudación por tramos será menor que los países que ganan más dinero, ¿no? Que los ciudadanos que son más ricos. Y en segundo lugar, porque tenemos una economía sumergida también mucho mayor. Pero es que la economía sumergida no es un fenómeno espontáneo, tiene una causa, y la causa es precisamente que tenemos un sistema tributario que es ineficiente y que genera muchos desincentivos, precisamente porque tenemos unos tipos marginales que son más altos que la inmensa mayoría de los países, sobre todo, no solo que sean más altos, sino que se empiezan a aplicar con rentas más bajas, con lo cual eso evidentemente genera importantes desincentivos, ¿no? Y después tenemos impuestos muy complejos, es decir, el IRPF es muy complejo, demasiadas deducciones, muchos tramos, tipos marginales muy altos, el IVA, pues el tipo general, el reducido, el superreducido, los productos exentos, y eso genera muchas ineficiencias, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho en Madrid? Simplemente entender cuál es la naturaleza del comportamiento humano y saber que cuando a alguien se le aprieta mucho, al final busca una salida, busca eludir impuestos o simplemente reduce su actividad económica para no pasar de tipo marginal. Y cuando a la gente le das espacio, le das libertad y le permites trabajar y ve que lo que va a pagar vía impuestos merece la pena porque lo consideran que es justo, pues generan riqueza. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, cuando nosotros quitamos el impuesto de patrimonio es porque consideramos que es un impuesto injusto que grava 2 o 3 veces el mismo hecho imponible, ¿no? Y por lo tanto eso la gente lo entiende. Cuando establecemos un impuesto como el de sucesiones con una bonificación del 99%, la gente lo agradece porque no tiene que vender ningún bien o renunciar a la herencia porque no puede pagar previamente el impuesto, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es 2 cosas. En primer lugar, vamos a eliminar los impuestos propios que teníamos. No teníamos muchos, teníamos 3, pero que recaudaban 3 millones de euros. Entonces, eran impuestos que son, digamos, simbólicos desde el punto de vista de recaudación, desde el punto de vista de la eficacia tributaria y fiscal, pero que, sin embargo, hacían mucho daño a aquellas personas que lo tenían que pagar, ¿no? Y por lo tanto lo quitamos, porque evidentemente, como va a hacer, por cierto, Draghi en Italia, que todo lo que llaman microimpuestos los va a eliminar porque tienen poca eficacia desde el punto de vista fiscal y además tienen enormes costes de administración y de cumplimiento, ¿no? Y por lo tanto eso al final genera ineficiencia. Y por lo tanto, además mandamos un mensaje. Es decir, nosotros no vamos a tener impuestos ideológicos, impuestos que no supongan tener una base grande y que permita de verdad tener un sistema tributario justo y con una recaudación suficiente. Y después vamos a profundizar con nuestras rebajas y vamos a hacer una rebaja de medio punto en todos y cada uno de los tramos del impuesto de la renta de las personas. Si te parece, Pedro, lo vamos a dejar aquí. Y Miguel Ángel, claro. ¿Qué ibas a decir? No, era una aclaración sobre lo que había dicho Alicia, pero ha hecho también mención Pedro que el comité de expertos que ha creado la ministra de Hacienda no es para presentar una reforma fiscal, sino los deberes que les ha puesto es que quiere igualar la recaudación sobre PIB con la media europea, lo que comentaba Pedro. Los famosos 7 puntos de subida, ¿no? Claro, eso. Por las diferencias que hay entre España y la media europea, ¿no? Entonces, eso no es una reforma fiscal. No nos van a plantear una reforma fiscal, sino una subida de impuestos, que ese es el mandato que les ha dado la ministra de Hacienda a este comité de expertos. O sea que no tiene nada que ver con una reforma fiscal. Es que además ellos utilizan el concepto de presión fiscal, pero se olvidan de uno que es muy importante, que es el de carga fiscal, que es lo que paga cada ciudadano de manera individualizada en función de su propia riqueza, ¿no? Y eso, España es de los países que tiene una carga tributaria más alta desde el punto de vista personal, con independencia de las ineficiencias del sistema que nos hace tener una presión fiscal más baja, ¿no? Pero claro, eso no lo entienden, entonces van a querer subir más impuestos, más tipos marginales, cuando eso además va a provocar el efecto contrario, ¿no? Es decir, los impuestos... La prueba, perdona Pedro, ha sido que se esperaba y se decía que iba a haber unos resultados de crecimiento en el PIB y solamente ha sido el 1,1, si no estoy equivocado yo, en cuanto a crecimiento, con lo cual todas las previsiones del gobierno, aunque no sabe si no manejan bien la tinta al hacer las previsiones, resulta que se han ido al garete, ¿no? Yo sé que mis 3 compañeros aprovecharán este hecho para meter caña porque es de lo más escandaloso que he visto yo en los últimos tiempos, ¿no? Un gobierno que 24 horas antes
de que el INE dé los resultados definitivos, se desmarque con unas previsiones que son rotundamente falsas. Porque, a ver, yo no me creo que el gobierno no supiese que el INE 24 horas después iba a decir, oiga, esto no es cierto. Es el 1 con Eso no se puede cambiar como lo de Tezanos. Pero, a ver, planteémonos cuáles pueden ser los ejes de una reforma fiscal para que el ciudadano no esté ahogado, una economía que está casi no está ni a medio gas, empieza a funcionar, y que los sectores vayan funcionando, pero con una fiscalidad que no les ahogue y que no les mate el resurgir en una crisis derivada de la pandemia, por ejemplo, y a la espera de que se lleguen o no esos fondos de Bruselas, que parecen el maná, pero que a lo mejor no llegan todos, el que quiera. Bueno, yo veo una tributación, lo primero, que lo hemos comentado ya, es mucho más sencilla de lo que es ahora. Que sea fácil para los contribuyentes ejercer esa obligación tributaria de declarar y de ingresar los distintos conceptos tributarios que se planteen. Que sea sencillo. Ahora es muy complicado, es especialmente complicado. Hay incluso asesores fiscales que no son capaces de seguir el día a día de los cambios que hay en la legislación tributaria, lo cual es terrible, porque ya un empresario, imagínate cómo estará al día de temas fiscales y ya ni siquiera se puede fiar incluso de algunos de sus asesores, ¿no? O sea, la sencillez es lo principal. Segundo lugar, que tenemos que conseguir una fiscalidad que sea flexible y que nos permita adaptarnos a las situaciones. Es decir, que nos permita que en una situación de pandemia o en una situación de crisis pueda favorecer la recuperación y el crecimiento, o pueda favorecer no cargar de impuestos a las familias o a las empresas, dependiendo de las situaciones. Es decir, que sea una fiscalidad adaptable y que sirva como herramienta de política fiscal, que es lo que debería ser los impuestos, ¿no? Una herramienta de política fiscal de un gobierno, no una herramienta ideológica ni una herramienta para castigar a aquellos sectores a los que, por lo que sea, les odias o les tienes manía o les quieres molestar por alguna razón, ¿no? Es decir, que nos permita, que nos ayude al crecimiento y a la creación de empleo, al desarrollo económico de un país. Eso es como tienen que ser los impuestos. Para mí, dos cosas, sencillez y flexibilidad, las dos características que deberían tener obligatoriamente. Entonces, vamos a pensar que impuesto de sucesiones no, impuesto, o sea, el impuesto de sociedades en donde está un poco más bajo, y otro tipo de impuestos también. De esa forma se puede reactivar la economía tan maltrecha que tenemos y que está a menos de medio gas, José Vicente. Bueno, lo que yo es que ahora escuchaba las condiciones que ponía Miguel Ángel y sencillez, flexibilidad, y me parecía tan diferente a lo que dicen. No, pero el eslogan del gobierno es una imposición justa, verde, feminista, o sea, dices, bueno, aquí falla algo, ¿no? Yo creo que básicamente hay que hacer esa reforma fiscal y bajar impuestos porque lo pide el momento económico, ¿no? Hemos pasado de soslayo esa rebaja del INE, esa rectificación del INE al dato de crecimiento, pero es que es la primera muestra de que la política económica, la primera muestra bastante, bueno, no, la primera fue que en presupuestos generales del Estado, lo que pasa es que esa dependía de ello, en presupuestos generales del Estado preveyó un crecimiento del 9,8 para 2021 y a los 3 meses, o sea, en la primera revisión, lo bajó ni más ni menos que un tercio, ¿no? Sí, sí. Y ahora el INE le rebaja, no solo el segundo trimestre, sino el primer trimestre también, ¿no? Quiero decir, esas son las muestras palpables de que la política económica del gobierno no está funcionando por encima de toda la propaganda que se haga, ¿no? Eso es lo que demuestra que la política del gobierno no está funcionando. Entonces, en vez de una recuperación robusta, como Nada Calviño se empeña en afirmar cada día, lo que estamos es en un casi no rebote. O sea, es que tendríamos que estar rebotando y rebotando bien, y luego a partir de ahí
con la política económica poder iniciar la recuperación, es que casi ni estamos rebotando. Y esto es la muestra palpable de una política económica equivocada. Nosotros no planteamos, como bien decía Pedro, no planteamos bajar impuestos porque sí, es porque creemos que es la manera en que la economía funciona mejor para crecer y para generar empleo y bienestar. Y creemos también que el Estado y la Administración pues tiene que estar correctamente dimensionada y no sobredimensionada, y que tiene que hacer solo un papel pues regulador, vigilante, pero no tiene que extenderse a todos los papeles. Que tiene que hacer el papel, el Estado no puede sustituir la actividad económica, es imposible, ¿no? Aunque se empeñen los socialistas. Pedro, ¿hasta qué punto el hecho de que, como ha pasado por ejemplo con Andalucía, que ahora parece que le vayan a llegar 2.400 y pico millones menos a Madrid, que habéis tenido que hacer un estatuto fiscal casi blindando la fiscalidad de Madrid, ¿hasta qué punto la manera de actuar del gobierno está perjudicando al desarrollo de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que por un lado no se reúne el Consejo de Política Fiscal y luego parece que hay una persecución hacia unas comunidades por actuar de una manera según establece la Constitución y no hacia otras comunidades porque son de otro tipo? Porque esto es importante que la gente sepa el por qué, por ejemplo, se persigue tanto a Madrid, por qué se da tanto a Cataluña, se reduce el dinero a Andalucía, o José Vicente tiene que salir en el Senado diciendo que a ver qué pasa con Baleares, que Baleares está infrafinanciada desde el Estado, ¿no? Bueno, vamos a ver, el gran problema que tenemos es que, lógicamente, Pedro Sánchez es un sectario y es un incompetente. Y, lógicamente, cuando es incapaz de adoptar medidas desde el punto de vista sanitario, y ahora que estamos hablando desde el punto de vista económico, que supongan de verdad una recuperación del país, pues él tiene que buscar fuegos artificiales que distraigan la atención. En este caso, ha buscado un enemigo, como hacen todos los malos gobernantes, que es la Comunidad de Madrid, lo cual es sorprendente porque yo creo que es el único presidente del mundo que se dedica precisamente a atacar a la capital de España, ¿no? En este caso a la capital de su país, ¿no? Es una cosa ridícula, ¿no? ¿Y por qué lo hacen? Por algo muy sencillo, porque al final, aunque en otras comunidades autónomas en las que nosotros gobernamos se hacen políticas muy similares, evidentemente el peso político que tiene la Comunidad de Madrid, pues porque es la capital de España, donde está el Congreso, está el Senado, está Moncloa, etcétera, pues tiene una repercusión enorme. Los medios de comunicación son de tirada nacional. Nosotros no tenemos periódicos locales, ¿no? Es decir, aquí todo es nacional, pues todo lo que se hace aquí tiene mucha repercusión, ¿no? Entonces, al final, el chivo expiatorio se convierte en el gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid simplemente para impedir que ellos puedan seguir haciendo lo que hacen donde gobiernan, que es tener infiernos fiscales donde está el Partido Socialista o en Cataluña o en Valencia, etcétera, ¿no? Se trata simplemente de poder afianzar esas políticas que son enormemente perjudiciales. Es decir, todo ese discurso del dumping fiscal, de la competencia desleal, no es nada más que una excusa, ¿no? Es decir, ¿cuál es la mejor manera que tengo de evitar que a mí me hagan competencia? No ya competencia económica, competencia política. Es decir, que haya pluralidad. Pues evitando que las comunidades autónomas, en este caso la Comunidad de Madrid, pueda desarrollar. Es decir, si esto se trata simplemente de acabar con la pluralidad política, de acabar con el modelo alternativo que demuestra que funciona. Y por eso quieren cargarse. Es decir, cuando los independentistas catalanes piden que se acaben con las competencias tributarias de las comunidades autónomas, especialmente pensando en Madrid, el impuesto a patrimonio, etcétera, es algo incomprensible, porque lógicamente quien quiere ser independiente no puede pretender una armonización entre todas las comunidades autónomas. Es absurdo. Es decir, lo que hay detrás es simplemente, oiga, permítame seguir manteniendo Cataluña como un infierno fiscal rotundo, seguir manteniendo esa política identitaria que produce empobrecimiento, y no permitamos que los ciudadanos de Cataluña tengan un espejo diferente donde poder mirarse y ver que hay maneras diferentes de hacer las cosas, ¿no? Y eso es lo que... Ese es el concepto, claro. La imposibilidad de comparar, eso es lo que quieren, que los ciudadanos no puedan comparar los resultados con una política u otra. Y esa es lo cual es mucho más perverso que pensar en una armonización fiscal simplemente por un criterio de justicia o de equidad, ¿no? Es mucho más perverso porque al final va en contra de la pluralidad política, va en contra de la posibilidad de que exista una verdadera democracia y que los ciudadanos puedan decidir conociendo
perfectamente dónde están las diferencias entre unos partidos y otros. Al final, como decimos nosotros en Madrid, y como ha dicho Lasqueti en muchas ocasiones, es decir, lo que pretende el gobierno de Pedro Sánchez es imponer el socialismo económico y tributario obligatorio en todas las comunidades autónomas. Y hay también un magnífico ejemplo que antes hablaba José Vicente, que es Juan Bravo Laguna, que encontrar como encontró una comunidad autónoma prácticamente en la quiebra económica, con unas deudas tremendas, más asuntos de corrupción, 2 años seguidos de gobierno y superávit que te crió en los 2 años, ¿no? Eso dice mucho de una manera de hacer política. Ahora bien, yo quería preguntarte, Alicia, porque esto va a ser importante y es una cosa que se va a comentar en los próximos días. Espero que no te pille en fuera de juego porque va a ser un tema importante a comentar. Ahora hemos tenido en la isla de La Palma una catástrofe en la que mucha gente no solamente ha perdido, 350 personas han perdido sus casas, han perdido sus modos de trabajo y estas personas van a recibir próximamente, o se dice que van a recibir ayudas para poder paliar todos los daños que han causado. Desde ese aspecto, esas ayudas que van a recibir esas personas, ¿qué tipo de fiscalidad van a tener? Porque yo creo que eso es importante conocerlo. Pues es una verdadera catástrofe, la verdad, y lo miramos todos desde la península pues con gran tristeza, porque conocemos a personas que están perdiéndolo todo, ¿no? Es el volcán, no es el volcán maravilloso, como decía la ministra de Turismo, sino que es el volcán que está afectando directamente a las familias, a negocios, a la agricultura, a las plataneras, en definitiva a muchas personas. Ayer mismo estuvo el presidente Pablo Casado en la isla, estuvo acompañando a las familias, estuvo visitando también a los servicios de emergencia que allí están trabajando, solicitó la declaración de zona catastrófica, solicitó ayudas y préstamos ICO y sin duda pues ayudas para todas aquellas familias, personas y negocios que lo han perdido todo. Pero muy especialmente aquellas familias que no tienen dónde alojarse. Porque hoy por hoy hay muchas familias que han sido desplazadas a pabellones, pero que no existen alojamientos suficientes porque esto va para largo, lo han perdido todo y hay que dar soluciones fiscales, hay que dar soluciones de vivienda, hay que dar soluciones... Esas ayudas que se vayan a producir pueden ser que se produzcan a fondo perdido o bien al pago de un X interés o lo que sea, pero fiscalmente una persona que ha perdido su casa o que ha perdido su medio de vida, como pueden ser los platanales o hoteles pequeños de tipo rural o cosas que hay en esa isla, ¿cómo se puede ver? No digo, sí, la ministra Yolanda Díaz ha anunciado un plan especial o algo así, va a volver a utilizar los ERTEs de la reforma laboral del Partido Popular, para algo están sirviendo, para mucho están sirviendo, sin duda, y yo creo que aquí lo que hay que apoyar es a aquellas familias, habilitar las viviendas lo más rápido posible, articular ayudas económicas, avales, articular también beneficios fiscales. Lo único que los beneficios fiscales cuando llegan tarde, porque cuando quieran hacer las declaraciones de la renta o los impuestos de sociedades de este año, pues nos plantamos en el año 22 y por tanto lo que hay que estar es en alerta, tanto el gobierno canario como el gobierno de España, quiero decir, porque aquí los dos gobiernos tienen capacidad para poner encima de la mesa ayudas directas a las familias, apoyo a los negocios y en definitiva pues articular todos aquellos instrumentos que les permita normalizar su vida lo antes posible, aunque la parte emocional o sentimental no la van a recuperar, pero lo demás desde luego tienen que posibilitarlo, porque además de otro tipo de ayudas como puedan ser las ayudas psicológicas que van a necesitar muchas familias. Y como elemento importante de una reforma fiscal puede ser el hecho de que los impuestos sean bajos, porque de una u otra manera ayuda a invertir, ayuda a captar inversiones, a que venga gente de fuera. Pero este gobierno, aparte de una mala reforma fiscal o de atracar a los ciudadanos con impuestos, de alguna forma con sus actuaciones, y basta ver lo que ha pasado con el sector eléctrico, a veces no da lugar a que se produzca inseguridad jurídica con sus actuaciones. Sí, ocurre habitualmente.
Es que la fiscalidad lo que debe fomentar son aquellas consecuencias que nos generan actividad económica, nos generan empleo y bienestar, como bien lo habéis dicho durante toda la tertulia. Y eso debe hacer tanto favorecer las inversiones como favorecer el ahorro de las familias. Y eso es lo que no está haciendo esta política fiscal del gobierno, porque está alejando las inversiones, no solo las españolas, sino las extranjeras, y está impidiendo el ahorro o perjudicando el ahorro. Ahora ha habido un ahorro, pero que era básicamente porque no se podía consumir. Entonces ha habido un incremento del ahorro de las familias, pero no por una actitud proactiva de ahorrar, sino porque como no podían gastar, pues se ha ahorrado. Pero necesitamos que se fomente el ahorro, porque el ahorro después va encaminado a realizar inversiones, y necesitamos una política que favorezca las dos cosas, y eso no se hace. Es decir, todas las consecuencias que sean positivas para favorecer el crecimiento económico, el desarrollo y la creación de empleo. Ahora hablabais del tema de La Palma, pues una reforma fiscal sencilla y flexible, como os comentaba antes, lo que favorecería era que con un pequeño cambio poder primero eximir del pago de impuestos a aquellas personas que se han visto afectadas y dirigir, porque claro, esa zona necesitará recuperación y necesitará inversiones, y que se pudiera redirigir las inversiones hacia ese territorio para favorecer el crecimiento y el cambio una vez que se acabe con el drama del volcán. O sea que eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? Y os pregunto a dos representantes de dos comunidades autónomas potentes como son Madrid y Baleares. Desde ese punto de vista de esa reforma fiscal, ¿cómo plantearíais esa reforma fiscal de cara a esas comunidades como puede ser el País Vasco, Navarra o Cataluña, que de una u otra manera quieren gestionar ellos mismos los impuestos y van un poco por libre con respecto al resto de España? Es decir, no se producen determinados privilegios que de una u otra manera habría que quitar, porque desde el punto de vista de la competencia, por un lado, no serían justos, y por otro lado impiden, por ejemplo, determinados aspectos de cara a la hora de inversiones y demás, porque no es lo mismo invertir dinero en el País Vasco desde el punto de vista fiscal que en Badajoz, o invertir dinero en Madrid que en Cataluña, ¿no? A ver, Pedro o José Vicente, cualquiera de los dos. Yo creo que, no sé si me oís, yo creo que el privilegio no está exactamente en el sistema de financiación, porque un concierto económico pues puede ser un sistema válido para cualquiera de las comunidades autónomas que tenemos en nuestro país, ¿no? Ahora, no hay que hacerse trampas al solitario. Si es concierto económico y paga por los servicios que hace el Estado, pues hay que calcular bien lo que usted tiene que retornar a la solidaridad del conjunto, porque seguimos manteniendo un Estado en común que hay que financiar, ¿no? Yo, ahora, al inicio que decías dos comunidades potentes, yo creo que Baleares hemos ido perdiendo mucha potencia, en parte por una política muy contrapuesta a la que se hace en Madrid, y equivocada, ¿no? Excesiva burocratización, excesiva intervención en la actividad económica, y todo eso nos ha ido restando capacidad, ¿no? Con 6 años de gobierno de Francina Armengol. Es evidente que en el debate de financiación autonómica y en el debate del reparto de los ingresos y de los ingresos fiscales entre las comunidades autónomas, pues se produce los choques normales entre intereses contrapuestos territoriales. No es solo un debate ideológico, sino que hay un debate también territorial, ¿no? Porque, claro, cada responsable autonómico quiere lo mejor para sus conciudadanos, ¿no? Y es complicado. Resolver el debate de la financiación autonómica es complicado, y a veces siempre se resuelve con que el Estado pone más dinero, porque si no, no hay manera de resolverlo, ¿no? Y yo creo, en cambio, que deberíamos resolverlo de manera definitiva, que el propio sistema de financiación, las variables evolucionaran conforme, que no tuviéramos que evaluar, sino conforme a la evolución, las diferentes variables van evolucionando, pues se va corrigiendo, ¿no? Lo que pasa es que
incide mucho si resulta que viene Montero y dice, oiga, pues no, pues mire, usted el impuesto de sucesiones no lo puede bonificar al 99%. Tiene que mantener una horquilla, lo tiene que mantener en esta horquilla. Claro, eso rompe con toda la estructura del sistema de financiación, que es financiamos unos servicios comunes, que son la educación, los servicios públicos fundamentales, y cualquier otro gasto vaya usted a los ciudadanos y les pide el dinero para financiarlo, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Pero si el Estado interviene en ese debate diciendo, no, usted no puede tener autonomía financiera, no puede tener capacidad tributaria en los tributos cedidos, pues entonces hacemos un pastel con unas tortas, ¿no? Y desde el punto de vista de la locomotora de España, que en este caso es Madrid, y que además es la comunidad imagen de España, por decirlo de alguna forma. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Vicente. Yo creo que el problema, por ejemplo, de la existencia del concierto, del cupo navarro o vasco, no es tanto la existencia del sistema ni que tengan capacidad tributaria, sino después cómo se calculan a veces las compensaciones, ¿no?, que por los servicios que presta el Estado. Y a mí no me preocupa, sinceramente, que tengan competencias normativas en materia tributaria, porque yo soy partidario de que exista competencia fiscal entre regiones. Creo que es bueno siempre y cuando se ajuste a ciertas reglas, es decir, y ciertos tributos, ¿no? Y por lo tanto a mí no me preocupa. Es decir, lo que sí me preocuparía, y entonces ya sí que se convertiría en un privilegio, es que ellos sí mantuvieran las competencias tributarias y nos las quitasen a los que tenemos, a pesar de que tenemos menos de las que tienen ellos, claro. Eso sí que sería entonces un privilegio y además una incoherencia, porque lo que no se puede hacer es defender una supuesta armonización entre comunidades autónomas, pero dejar, sin embargo, al País Vasco, a Navarra, y sabe Dios qué pasará después con Cataluña, con un régimen diferente. Entonces, eso sí que es inadmisible. Y todo viene por una razón. La ministra Montero está obsesionada con el impuesto de sucesiones, porque cuando era consejera, una plataforma que fue muy activa cuando ella estaba en Andalucía, que era Stop Sucesiones, le dio la tabarra muchísimo. Y claro, viene interiorizado, eso le ha creado una frustración tremenda, y claro, quiere vengarse. Y quiere vengarse impidiendo que comunidades autónomas puedan tener una bonificación del 99% y así además se venga de esa plataforma que le hizo la vida imposible cuando era consejera, ¿no? Pero bueno, yo creo que se van a equivocar, porque además la tendencia natural va a tener que ser, teniendo en cuenta cómo están los países europeos en los que no hay ni uno de la Unión Europea en el que exista el impuesto de patrimonio, y hay 15 países europeos en los que además el impuesto de sucesiones ya no existe, es que ese impuesto tenga una tendencia a desaparecer. Y si no desaparece, y si se quiere armonizar, lo que tendrá que haber es que se permita que exista o que el tipo máximo tenga un tipo muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, como tenemos en la Comunidad de Madrid o en otras comunidades autónomas, con bonificaciones del 98, del 99%, y que se convierta en un impuesto, digamos, simbólico, residual, que tenga más carácter de control que otro tipo de naturaleza, ¿no? Y eso puede ser admisible, ¿no? Pero, lógicamente, yo creo que hay dos cosas que van a tener que mirar desde el Gobierno de España y que afecta a todas las comunidades autónomas, aunque no las gestionemos nosotros, que son las cotizaciones sociales y el impuesto de sociedades, que son los dos tributos o los dos impuestos, porque las cotizaciones sociales también son impuestos, que más desincentivan la creación de empleo y la creación de riqueza. Es decir, en cotizaciones sociales tenemos un peso o una recaudación efectiva que está por encima de la media de la Unión Europea en 3 o 4 puntos, es decir, aquí los empresarios pagan más cotizaciones sociales que la media de la Unión Europea. Y el impuesto de sociedades, aunque en el tipo, digamos, nominal, el general del 25% podemos estar en la media, después la OCDE, por ejemplo, tiene unos indicadores, porque al margen del tipo general después hay regulaciones internas de cómo se valora esto, un activo u otro. Bueno, pues resulta que somos uno de los países que más grava los beneficios de las inversiones. Entonces, claro, eso desincentiva después que las empresas puedan crecer, ¿no? Esas dos cosas hay que mirarlas. Y otra cosa que es muy importante en un país que estamos muy atrasados en I+D es dar estabilidad a la interpretación que se da a las deducciones en I+D, porque estamos dando siempre bandazos y existen además muchas discrepancias entre la Agencia Estatal Tributaria y el ministerio correspondiente que tiene las competencias en I+D respecto a qué te puedes desgravar o no. Entonces, el ministerio dice, usted esto se lo puede desgravar, pero después llega la Agencia Estatal Tributaria, viene con un criterio restrictivo y eso después, algo que te has desgrabado, después te lo quita y eso genera una inseguridad tremenda, ¿no? Y genera inestabilidad. Y yo creo que esos tres aspectos son fundamentales.
Y Alicia, en una región como la tuya, que es esa región de la España vaciada, que está despoblada, que cada vez tiene menos número de habitantes, ¿hasta qué punto es importante que la carga impositiva no sea brutal como está siendo en este momento por parte del Gobierno de España para que esas zonas se repoblen, que de nuevo haya industria, que se pueda invertir en temas relativos a Internet y que cambie un poco el modo de vida de esas zonas? Yo creo que la bajada de impuestos es fundamental, como se ha hecho en Castilla y León, un poco siguiendo la estela de Madrid, quitando patrimonio y bonificando sucesiones. Y yo creo que ese es un paso importante y sobre todo de cara a poder instalarse en el medio rural. Es verdad que la pandemia ha abierto una vía del trabajo telemático y de hecho algunas poblaciones del medio rural de Castilla y León han visto incrementar su población o el censo, que es lo que miran los alcaldes habitualmente. Yo creo que lo que hay que hacer en el medio rural es hacer bonificaciones y beneficios fiscales también, precisamente para aquellas personas que nos interesa que vivan en el medio rural, que son los jóvenes y las mujeres. Pero además de esas bonificaciones fiscales, pues además hay que llevar los servicios. En Castilla y León tenemos escuelas o colegios con 3 alumnos, hay que tener consultorios locales. En una comunidad autónoma con 3.300 municipios hay 3.250 municipios, hay 3.600 consultorios locales. Esto es un espacio donde hay un médico, una enfermera, donde se pasa consulta en municipios muy, muy pequeños. Y por eso también el coste de los servicios es mayor. Y ahí voy a la financiación autonómica, ¿no? A veces hay que tener en cuenta también la dispersión, el envejecimiento, la extensión, porque somos la comunidad autónoma en extensión más amplia. Y por tanto yo creo que hay que fijar la población con medidas fiscales, con empleo y sobre todo también con servicios públicos y movilidad y conectividad, lógicamente. Yo creo que hay uno de los grandes retos que tiene Castilla y León, y en eso se está trabajando en la Junta de Castilla y León, es que llegue pues, la banda ancha pues, a todas las zonas, porque hay muchas zonas negras que lo llaman, donde no llega, y ahí se está trabajando y entiendo yo que los fondos europeos se derivarán en gran parte y en gran medida a eso, ¿no? Que es muy importante, sobre todo para atraer población de Madrid. Yo que soy de Ávila, Pedro, es una provincia muy próxima, limítrofe con Madrid, y por tanto sabes que hay mucha, bueno, pues Madrid, los de Ávila miramos a Madrid, aunque seamos de Castilla y León mucho, y mucha gente va a estudiar a Madrid, trabaja en Madrid, incluso en pueblos limítrofes que hacen una vida muy común, ¿no? Y yo creo que eso pues también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En poblaciones o en provincias con una renta per cápita más baja o con situaciones más complicadas, ¿no? Para la vida diaria, que a lo mejor lo que puede ser Madrid. Pues como casi estamos a punto de acabar, ¿tenéis algo que añadir alguno? Que acabemos con la voracidad fiscal de Sánchez. Pues efectivamente, España no tiene que ser un país en el que el ciudadano de una u otra manera tenga miedo a Hacienda, sino que tiene que estar contento porque cuando contribuye a Hacienda bien es porque gana bien, pero lo que no puede ser es que tenga miedo a ser atracado por Hacienda. Amigos y amigas, esto ha sido hoy Café de Economía, en el que hemos hablado de la necesidad de una reforma fiscal, y de estos y otros temas hablaremos a partir de la semana que viene en otra edición más de Café de Economía. Gracias por todo y el domingo os esperamos.